cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Brito, soy director, actor. Actualmente estoy dirigiendo el grupo de teatro experimental Dionisos Teatro de Valledupar. Y hoy me corresponde hablar sobre dramaturgia y sobre dirección teatral, quienes influyen, qué es la dramaturgia y qué es la dirección teatral. Bueno, hablemos sobre esos conceptos técnicos para que vayan aprendiendo de qué se trata toda esta jerga y todos estos personajes y personas y áreas que intervienen dentro del quehacer teatral, que es nuestro oficio. Empecemos con lo que es la dirección teatral. Bueno, digamos que la dirección teatral es donde el máximo responsable, es el área máxima responsable, por así decirlo, por ponerlo como un área, porque realmente hablaríamos del director teatral y su quehacer. Pero entonces, director teatral es aquella persona responsable del ámbito de las artes, en el ámbito de las artes escénicas, que supervisa, dirige, unifica los criterios y selecciona los decorados, vestuarios, y la iluminación y el desempeño de los actores. Entonces, es una persona muy responsable y tiene un área demasiado importante dentro del quehacer teatral. ¿A qué me refiero con eso? Que la visión del director teatral y su oficio en la dirección, el que va a llevar la idea, el concepto que está plasmado en el papel, que es de donde se desprende la dramaturgia, y ahorita hablaremos de ese tema, toma esos textos y los lleva a la tridimensionalidad, es decir, al proceso de la creación para que el público pueda disfrutar de las historias que están plasmadas en un libreto. Siguiendo ese orden de ideas, tenemos que es quien tiene la visión en el área de la dirección teatral. En la dirección teatral es donde se amasa todo esto, el concepto de colores, la iluminación, de cómo va a ir una cosa mezclada con la otra para tener el mensaje claro, la semiótica, es decir, los simbolismos que se utilizan dentro del teatro, dentro de la puesta en escena, para que el mensaje que se quiere dar con la obra llegue, ya sea entretenimiento, ya sea una moraleja, ya sea este tipo de cosas que se quieran transmitir, el miedo, las sensaciones que se quieren transmitir, todo eso es el quehacer de la dirección teatral, y de eso es responsable el director teatral, ¿ya? Junto con su asistente, obviamente. Entonces se encarga de decir de qué lado entra el actor, cómo tiene que interpretar, dar esas pautas para que el actor entienda cómo debe exteriorizar y hacer su puesta en escena. Lo mismo va para quien va a colocar el decorado, o sea, da un concepto técnico. Aquí en la dirección teatral donde se ve de qué se necesita en escena, si sobra o no sobra, por qué hay que justificarlo y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo sería una comparación con el director de una película de cine? Pues obviamente el cine se desprende del teatro y lleva este tema. Siempre hay alguien que dirige el barco y un área en donde se dirige, o sea, ese barco, esa área, y esa área corresponde a la dirección teatral en este caso. Bueno, ya pasando al concepto de lo que es la dramaturgia, que va muy unida al tema de la dirección teatral, porque la dramaturgia es donde se plasman las historias, es decir, es el escribir estas historias para que se puedan interpretar. Sin eso no hay lo otro. Entonces, es una amalgama que se tiene que tener allí. No todos los directores pueden ser dramaturgos, y pues algunos dramaturgos también pueden ser directores. El caso de Shakespeare, dramaturgo, director, ¿qué les puedo decir? Hay esta área es digamos que la columna vertebral, por si ponemos un concepto. Y hay una estructura por la cual se empiezan a escribir las historias. O sea, se debe tener unos lineamientos por los cuales una historia debe tener sus estructuras, que son los actos, ¿ya? Los actos, que pueden ser de 1, 2 o 3 actos, por lo general son
3 actos donde se realizan las escenas. Y estos actos tienen su forma de escribirlo porque llevan a los personajes en un inicio que, hablemos, la primera parte, que es el primer acto, ahí tenemos el planteamiento de quiénes son los personajes, dónde están, ahí sabemos todo. En el segundo acto es que donde vamos a ver la raíz del problema y donde empieza nuestro conflicto. Y al final tenemos la resolución de los conflictos. O sea, básicamente es como un cuento que se tiene que estructurar toda esta, ¿qué les digo? Toda la historia, para que tenga una coherencia y sea una historia bastante interesante. Si no, es una cosa totalmente plana, no tiene y carece de sentido. Por esa razón es necesario tener un libreto y es necesaria la dramaturgia, el conocimiento. El director, el dramaturgo, conoce las historias, vive las historias, o necesariamente no tiene que vivirlas en carne propia, pero a través de otros puede tomar estas ideas y trasladarlas al papel y luego darles ese giro, guiar al lector hacia dónde va. Y luego es aquí donde se mezcla con lo que es la dirección teatral, que es la que realmente va a poner la puesta en escena y va a decir. Entonces, los dos conceptos van juntos. Nunca se separa una cosa de la otra. Sin la dramaturgia no existe la dirección teatral, y sin la dirección teatral no existe la puesta en escena, y si existe la puesta en escena no hay historia, no hay nada que contar, no hay nada que mostrar. Entonces tengamos en cuenta esos conceptos. Básicamente es eso lo que les quería contar al respecto de la dramaturgia, desde mi punto de vista, como desde las áreas que he manejado, porque me he desempeñado en distintas áreas y sobre todo en la dirección teatral. Actualmente estoy como director y he experimentado ese tipo de cosas. O sea, uno es muy responsable como director teatral de tener que lo que ya está plasmado, la dramaturgia que ya está, lo que se escribe, tenga esa coherencia para poder interpretar a quien escribió y poder mostrar la historia como está en la cabeza del dramaturgo. Entonces, son dos personas totalmente distintas y dos áreas totalmente distintas, la dramaturgia y la dirección teatral. Bueno, ahora hablemos de los elementos, pienso yo. Voy a hablar desde el criterio personal, ¿no? De los elementos que debe tener el director teatral con respecto a la dirección teatral. Para empezar, pienso que antes de dirigir debemos actuar, es decir, conocer el oficio del actor para poder dirigir, sentirlo en carne propia, que cualquiera puede dirigir. Debe tener los conocimientos para poder sacarle el máximo al personal con que cuenta. ¿Qué quiere decir esto? De que por muy buenos actores que se tengan y que estén ahí pendientes de que den lo mejor de sí, nosotros tenemos que, como directores, tenemos que también haber pasado por ese punto y entender y saber qué es lo que vamos a exigirle a los actores. Por ende debemos conocer lo que son las teorías, los métodos de actuación, las técnicas de actuación. Debemos tener un conocimiento también de lo que es la escenografía para poder así, si tenemos un director de arte, trabajar con ese director de arte y decirle quiero esto, o si uno mismo va a ser el director de arte, porque en la mayoría de los casos es así. Hay que tener un conocimiento claro, un conocimiento amplio también de cómo se monta una escenografía. Ese tema tiene que estudiarlo el director teatral y esos son temas que se manejan dentro de la dirección teatral. Lo que es el concepto de iluminación para poder así hablar en el mismo idioma. Estoy hablando del concepto personal, ¿no? El mismo idioma con el luminotécnico, con el vestuarista o la vestuarista, con el maquillador, para poder decirle quiero esto, quiero aquello,
esto sirve, esto no sirve. Es para poder tener criterio. No pienso que uno debe haber pasado por la mayoría de los roles que hay dentro del teatro. Hay muchísimos, ¿no? Pero básicamente el director en su dirección teatral, al tener esa visión amplia de todo lo que se maneja dentro de la estética y la semiótica, que el mensaje que se va a enviar, debe contar con eso. Saber planear, saber planificar y saber sacar hasta el máximo de los elementos con que cuenta, porque pueden ser muchos, pueden ser pocos. Entonces, por esa razón, debe tener ese criterio de haber tenido la experiencia, de haber pasado por la mayoría de los roles dentro de quehacer teatral. Porque, bueno, listo, la dirección teatral es tan amplia, tan compleja, por así decirlo, compleja. Por eso es que es tan artística, ¿no? Esto no es una cosa mecánica, sino que es el tema artístico y la visión que el director le pone a la historia que se está contando en escena. Entonces, por esa misma razón pienso, a título personal, pienso ese tema. Lo mismo pasa con, ¿qué les digo? Con el dramaturgo. No necesariamente el dramaturgo tiene que haber vivido las historias. La dramaturgia tiene esa otra ventaja, el escribir, tiene esa ventaja que podemos tomar historias de otras personas. El dramaturgo es muy observador y por esa razón va generando estos personajes con la psiquis que tienen, porque a su alrededor hay mucha información, y toda esa información es la que va plasmando, la que va metiendo al papel, con la que va redactando los distintos personajes y sus interacciones, va generando los conflictos. Todo eso es por parte de la observación. Pienso aquí también a título personal de que el dramaturgo tiene algo de sociólogo. Sí, tiene algo de sociólogo porque tiene que estudiar su entorno, si vemos la interacción humana es tan amplia, es tan compleja, que hay tela de donde cortar, mucho tema de qué tomar. Entonces, por esa misma razón, el dramaturgo necesita tener estos estímulos. Aquí yo hablando del título personal, vuelvo y repito, ¿no? Del título personal. De pronto los colegas tengan otros conceptos, pero es lo que he experimentado dentro de la rama en que me he movido, es decir, dentro de los roles en que me he movido. Y yo he escrito para teatro, cine y televisión, pero también he dirigido uno que otro obra de teatro, una otra puesta en escena. Hay que también corregir también esta jerga. A veces uno como la gente también menciona obra de teatro, puesta en escena, vamos aclarándolo, puesta en escena, dramaturgo, director, actores, el atrezo se le llama también al tema de la escenografía, para que tengamos en cuenta los conceptos. Bueno, en la dirección teatral es bastante compleja eso. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios, vamos a hacer un ejercicio de dramaturgia con el cual vamos a entender un poquito más de qué va el tema de escribir, cómo es que la mayoría utiliza recursos literarios, recursos para desarrollar la imaginación, despertar la imaginación y así generar sus historias. Hay gente que toma papelitos, hay gente que se sienta a observar a otros. Las historias vienen de cualquier lugar, y parten de la observación. Asimismo, la dirección teatral, es decir, el director teatral debe leerse el tema, el texto, y ese texto es el que le va a dar a entender qué es lo que va, ¿no? Pero también ese componente de haber vivido el hecho de tomar lo que está en la realidad, coger y mezclarlo y luego sacar algo
Bueno, eso también es importante. Voy saltando de una cosa a otra porque para aclarar de lo unido que está este tema. Pero sí, ahorita entonces vamos a seguir nosotros con un ejercicio bastante interesante que les va a gustar a todos ustedes. Espero que en casa lo realicen, lo lleven en chévere. Y bueno, a darle. Tomen papel y lápiz, vamos a anotar algo. Imaginemos que estamos en una cocina. En una cocina y vamos a cocinar algo, la comida. Y para construir, para cocinar estos ingredientes, necesitamos unos pasos, una receta. No quiero decir de que es ley que tiene que ser así, pero sí hay ciertos factores que afectan para que una historia exista, como son el conflicto. Si no hay conflicto, no hay historia. Pero para que exista historia necesitamos tener dos fuerzas que se anteponen, el bien y el mal en este caso, para que pueda existir una historia. Poniendo el ejemplo del bien y el mal, ¿no? Porque es clásico, porque existen muchas formas de contraponer estas fuerzas, pero siempre tienen que haber dos fuerzas antagónicas. Una que va por el lado correcto y otra que no va por el lado correcto. Eso genera conflicto, siempre. Pero la receta en sí es que toda historia tiene un inicio, nudo y desenlace. Son 3 actos en los cuales toda historia se desarrolla. En el primer acto desarrollamos el planteamiento de los personajes o del personaje y su entorno. Luego en el segundo acto mostramos a nuestro antagonista y el conflicto. ¿Por qué se genera el conflicto? ¿Y qué nos va llevando a eso? Al tercer acto, donde está la conclusión de este conflicto, de esta contraposición de las dos fuerzas que mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Papel y lápiz en mano. Tomamos y anotamos. Primero vamos a ver quién es nuestro protagonista. Vamos a colocarle un nombre. Un nombre. ¿Y quién es nuestro antagonista? Un nombre. También les propongo escribir ¿cuál sería el conflicto? Generémoslo aleatoriamente. Cualquier conflicto. Lo anotamos. Ya teniendo esos tres componentes, es la primera parte de la receta. Ahora, nos vamos a empezar a anotar cierta cosa, que son 5 preguntas que vamos a resolver de los personajes y de la historia. Primero, ¿quién es el personaje? ¿Dónde está el personaje? ¿Con quién está el personaje? ¿Qué hace el personaje? ¿Para dónde va? Si nosotros resolvemos esas 5 preguntas, ya tenemos todo planteado para empezar a escribir. No es que ya esté la historia, sino empezar a escribir con estos 3 actos. Entonces, anotemos eso. Vamos a anotarlo y vamos a empezar a generar nuestra historia. Nuestro personaje principal se puede llamar Carlos, Andrés, Mario, Francisca, Manuela, como ustedes quieran. Con nuestro antagonista también podemos hacerlo. No necesariamente tiene que ser una persona perversa o mala. Siempre es que es aquella persona que genera o aquel ser o lo que genera el conflicto. ¿Vale? Hay una estructura clásica que es el viaje del héroe, donde el personaje sale de su zona de confort y tiene que pasar a hacer un viaje donde cumple ciertas misiones, conoce ciertas personas que le ayudan a cumplir su meta, a cumplir su tarea. Y en ese proceso se encuentra con el némesis, o sea, aquí hablamos del antagonista, que es el que genera el conflicto y que vuelve interesante la historia. Y el personaje va batallando y luchando, va aprendiendo, encuentra maestros, encuentra aliados, se enfrenta con el enemigo, con el némesis. A veces pierde, a veces gana, pero va generando experiencia hasta que al final regresa al punto de origen. Por eso se llama el viaje del héroe, totalmente circular, ya se había planteado anteriormente. Hay varias teorías sobre eso, desde la antigüedad hasta la época moderna. Pero con base a eso, ya teniéndola clara, ya sabemos quién es nuestro personaje. Si hemos escrito quién es, luego repito las preguntas, las 5 preguntas. ¿Quién es? ¿Con quién está? ¿Dónde está? ¿Para dónde va? ¿Y qué hace? Resolvamos esas preguntas, las tenemos anotadas allí y ahí vamos a empezar nosotros a generar. Esto es un ejercicio chévere para poder generar historias, nuestras historias, y así hacer el ejercicio de la dramaturgia. Como sabemos,
El dramaturgo es quien plasma la historia, le da una estructura, le genera la columna vertebral para luego complementarla con el trabajo del área de la dirección teatral y el director teatral y su papel que anteriormente mencionamos. Entonces, ya teniendo eso, ese pequeño ejercicio nos permite a nosotros empezar a desarrollar historias. Pero recuerden siempre, inicio, nudo y desenlace, así como los cuentos. Toda historia tiene eso. No hay historia que no sea conclusiva, todas tienen que concluir. Bueno, la vida real no concluye así como tal, pero los episodios sí. Es decir, cada episodio que pasamos en la vida siempre tiene inicio, nudo y desenlace, en todo. Así mismo las historias, en el teatro para que lo llevemos y así lo tomamos, para que lo llevemos a escena necesitamos tener esa estructura. Recuerden también que la dramaturgia no se basa únicamente en el área del teatro, es decir, en el teatro como tal, porque la danza también tiene la dramaturgia, la forma de contar, es eso. El circo también lo tiene, o sea, el circo tiene todos estos elementos. Sin la dramaturgia no existe la puesta en escena, vuelvo y repito. Lo seguiré repitiendo para que de pronto cale. Hagamos el ejercicio, hagan el ejercicio en casa, los invito a que escriban, y es sencillo. Una forma también de empezar a hacer dramaturgia es escoger todo esto que les mencioné, nombres de personajes, y escogemos y lo metemos en una bolsita, eso es un buen ejercicio. Los lugares, el conflicto, eso lo anotamos en un papelito y lo echamos en una bolsita y vamos sacando, y ahí vamos generando, el protagonista se llama tal, el lugar tal, el conflicto es tal y el antagonista es tal. Haciendo ese ejercicio, nosotros vamos a lograr desarrollar la imaginación para poder plantear nuestros personajes y las historias. Bueno, ya para concluir, pues podemos decir que, primero, la dirección teatral es el estudio de la estructura de la puesta en escena, por tener un concepto. Desde su materialidad, como les decía ahora rato, desde la tridimensionalidad, poniendo esa palabra, lo físico, abordando las estrategias creativas para así su construcción artística. Es básicamente el concepto que resumimos de todo lo que acabo de decir. Y con respecto a la dramaturgia, un concepto técnico sería que es la acción y efecto de crear, componer, escenificar y representar un drama, ¿ya? Convirtiéndolo en un espectáculo teatral. Por eso decía que es la estructura, la columna vertebral. No se aplica en la dramaturgia, no se aplica no solo para el ámbito teatral, digamos que para los espectáculos de las artes escénicas, como es tan amplio, ¿no? Como la danza, la ópera, el circo, todo está relacionado con el tema de la dramaturgia. Por eso les digo, o sea, no se basa solamente en el ámbito del teatro como tal. Ya se dan cuenta ustedes porque con la danza también se cuenta una historia. En la ópera, obvio, tiene música, tiene la estructura dramática, todo este tema. Y el circo ni se diga, o sea, el circo es toda una estructura que requiere de la parte dramatúrgica. Si no, no hay historia que contar. Y pues sí, y si no hay una dirección teatral, no hay cómo contar la historia. Por eso las dos cosas van unidas. Eso fue todo por este breve conversatorio, podemos decirlo, sobre lo que es la dirección teatral y lo que es la dramaturgia. Conceptos propios y un tanto técnicos de lo que es realmente la dirección teatral, quienes intervienen. Ok, antes de terminar, si quienes intervienen, pues tenemos en la dirección teatral, obviamente al director, que es el encargado, la cabeza, ya habíamos hablado anteriormente de eso, y tenemos también en la parte dramatúrgica a la escritora, al dramaturgo, que se le llama así, a quien escribe, quien se pone a plasmar en el papel estas historias que los actores dramatizamos y que los directores visionamos. Una cosa con la otra. Bueno, fue un placer haber hablado con ustedes, haber dirigido este tiempo, tener este tiempo para dirigirme a ustedes. Y pues
seguir invitándolos a que sigan viendo la programación de el Carnaval de las Artes Escénicas de Pailita. Terminamos esta secuencia el 1 de marzo, toda esta programación, así que esperamos que ustedes disfruten de todo lo que se está haciendo a nivel teatral y de que los compañeros y mi persona estamos aportando para que ustedes tengan un poco de conocimiento. Y agradecer también a la Fundación Vida Teatro, que es la que se encarga de organizar toda esta parafernalia para llevarles a ustedes el entretenimiento y los conceptos que estamos dando aquí con respecto a lo que es la dramaturgia, el teatro y todo su mundillo. Una vez más, me despido de ustedes. Muchas gracias. Mi nombre es José Antonio Brito, director del grupo teatral Dionisos de Valledupar, Teatro Experimental. Adiós. Cultura es de todos. Ministerio de Cultura.